Hola, hola. Eh, Esperando se encuentren bien, vamos a dar comienzo a este sexto espacio abierto con tu asesor virtual. Eh, Les doy la cordial bienvenida e iniciamos. Eh, Posteriormente estaré compartiendo el enlace para que puedan revisar la videograbación. Sería importante y bueno también que una vez que finalicen la sesión, la videograbación, ustedes me hagan llegar sus dudas o comentarios. Desafortunadamente no hemos podido coincidir en estos espacios abiertos, pero sí es importante que tomen en cuenta las consideraciones que vamos a dar el día de hoy. Bueno, vamos a ver la bienvenida que la estamos llevando a cabo, recomendaciones generales, el desarrollo de las actividades integradoras, si hay dudas con respecto a algunos puntos que también quiero recordarles, y el seguimiento al manual de citas y referencias de Prepa Línea C. Por supuesto, como no estamos, eh, no tenemos ese contacto directo, pero sí sería importante, repito nuevamente, que me hagan llegar sus dudas o comentarios relacionados a lo que estamos llevando a cabo en esta semana número 3. Y bueno, es importante recordarles lo siguiente, eh, a manera de recomendación, organizar nuestro tiempo para que podamos realizar nuestras actividades y hacer los envíos correspondientes, siempre y cuando sigamos las instrucciones de cada actividad integradora. Recuerden que esta se evalúa mediante una rúbrica y esto no es posible modificar, por eso la importancia de seguir con las instrucciones. Si nosotros modificamos las instrucciones, tendríamos que modificar también la rúbrica de evaluación, pero eso no es posible porque ya está, es un recurso que ya está establecido por la dirección académica. Y bueno, las actividades serán evaluadas durante las 72 horas posteriores al envío correspondiente que realicen. Como ustedes ya saben y también se los he comentado dentro de sus retroalimentaciones, es importante hacer el uso correcto de la información, como colocando citas y referencias. En estos espacios abiertos, yo les he comentado específicamente en qué apartados hay necesidad de citar. Va a haber ciertos apartados de las actividades que no habría necesidad de citar y las mismas instrucciones también nos dicen cuándo hay que citar y cuándo pues quedaría libre, ¿no? Pero sí, al menos acompañarlos de un listado de referencias. También en la rúbrica de evaluación viene el apartado donde nos marca si se hace el uso correcto de la información. Y dentro de eso también viene, nos indica, el estudiante utilizó fuentes confiables de información para poder desarrollar su actividad, no incidió en el uso incorrecto, está citando, referenciando si es necesario, etcétera, etcétera. Entonces, esos elementos también se consideran dentro de la rúbrica. Repito, hay actividades que sí consideran citas o que son necesarias las citas. Y bueno, dentro de la rúbrica me dice a mí, el estudiante citó y referenció de acuerdo al manual de Prepa Línea C o consultó algún recurso confiable para el desarrollo de su actividad. Entonces, si no me colocan en su referencia que utilizó algún recurso para dar contestación a tal apartado, pues ahí yo tendría que señalizar que no hizo el uso correcto de la información porque no está colocando ni cita ni referencia. Por eso la importancia de poder citar y referenciar al autor de acuerdo al manual de Prepalínea SED. Repito, ustedes pueden utilizar los programas que se les haga, que les ayude a citar y referenciar, solo que al final tendrían que hacer las modificaciones manuales porque el manual que nosotros utilizamos no es por 100% APA, sino que considera algunos otros elementos. Entonces, para que tomen en cuenta eso también. Y bueno, en el foro aprendido también es un espacio donde ustedes pueden participar semanalmente y poder interaccionar relacionado a lo que estamos viendo en cada una de estas semanas, consultando información, compartiendo información, preguntando algunas de sus dudas, inquietudes con relación a lo que estamos desarrollando. Sería bueno que pudiéramos participar. En la siguiente semana vamos a llegar a la semana de integración y es ahí donde nosotros tenemos que mostrar el conocimiento que fuimos adquiriendo durante las semanas anteriores. Y bueno, las reglas de etiqueta y de comunicación son elementos que no deben de faltar en este tipo de entorno debido a que, por lo cual les hago la invitación que las utilicen de manera correcta. Y por último, también, aunque no está escrito aquí, las reglas ortográficas son de suma importancia. Afortunadamente,
la computadora o donde estemos realizando nos puede apoyar para detectar los errores de ortografía y sobre todo la acentuación de las palabras. Eso también es un elemento muy importante que deben de considerar dentro de sus actividades integradoras. Y bueno, en la sesión anterior veíamos cómo hacer el uso correcto de la inteligencia artificial, ¿no? Yo les comentaba que lo pudiéramos utilizar como herramienta de apoyo. Esta herramienta de apoyo pues va a ser de gran utilidad para fortalecer nuestras actividades integradoras. Y si es una herramienta de apoyo, yo lo puedo utilizar como un buscador de información o un generador de ciertos elementos, porque ya vimos que también podemos generar imágenes que nos ayuden a ilustrar nuestras actividades. Y si es el caso, si yo lo utilizo como un generador de información o un buscador de información, pues yo tengo que agregar la cita y la referencia. Aunque en el manual de Prepa Línea C no nos dice cómo citar y referenciar, nos vamos a basar en el manual APA versión 7 y en aquí les coloco la forma de referenciar y citar de acuerdo a ese manual, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta, veo conectada a su compañera Verónica, vamos a ver su mensaje. Hola, hola Verónica, bienvenida. Bueno, en este momento somos nosotros dos, espero que alguno de tus compañeros nos pueda alcanzar durante eh, la sesión, pero bienvenida. Eh, Prácticamente voy iniciando, les acabo de hacer las recomendaciones con respecto a lo que vamos a, a ver en esta semana y un recordatorio del ejercicio precisamente donde participaste de la sesión anterior. Eh, no sé si me quisieras ayudar, Verónica, por favor, sobre cómo hacer el uso correcto de la inteligencia artificial. ¿Qué otros elementos consideras tú o cómo hacer el uso correcto de la inteligencia artificial con base a lo que vimos en la sesión anterior? Para mí citar y referenciar. Nada más que yo en mi actividad 5 tuve un error. No puse el link en las referencias. Ya hoy que quise corregirlo ya me había calificado. Ah, ok, ok. Entonces, ahí coloca el enlace correspondiente, ¿verdad? Aquí. Recuerden, aunque no está estipulado dentro del manual de prepa en línea C, vamos a seguir lo que nos dicen las normas APA, ¿sale? De momento, ya cuando se actualice el manual, pues ya lo tendremos que consultar. Me parece que a finales de año es posible que ya se actualice este manual, pero pues tomar en consideración esto, ¿no? Miren, eh, entonces, además de utilizar la inteligencia artificial como generador de conocimiento, no, como si fuera un navegador, ¿no? O un buscador de información, ¿no? También nos puede ayudar en la redacción, en mejorar nuestra redacción, en darle coherencia a nuestras ideas, en cambiarla, en cuidar nuestra ortografía, ¿no? A veces se nos va por ahí alguna palabra que esté mal escrita o que no la logremos acentuar de manera correcta, entonces lo podemos utilizar en esos aspectos, ¿no? Y tener mucho cuidado en que no solo la inteligencia artificial nos dé la respuesta, copiemos y peguemos, eso sí no sería correcto. ¿Sí quieres comentar algo, Verónica? Sí, asesor, yo tengo una duda. Bueno, en mi trabajo también para referenciar, pero como yo le di la orden a la IA para crear las imágenes, eso quiere decir que el autor de la imagen, aunque fue con ayuda de la IA, fue mío, ¿no? No, es de la inteligencia artificial. Pero como le damos un comando o un mando para crear la imagen, Híjole, mira, hasta el momento y de lo que yo es he que revisado es que vamos a darle créditos a la inteligencia artificial, ya que actualicen el manual, ahí nos van a indicar si quién sería el autor, pero hasta el momento nos han dicho que sería la inteligencia artificial, ¿eh? ok, esa era mi duda. Gracias. Sí, de momento sería eso. Mira, porque yo también coincido, porque coincido con lo que nos han recomendado, ¿no? Que la inteligencia artificial sería a quién darle créditos de momento, ¿eh? Porque en la actividad integradora número 1, ahí sí nos dice elabore con autoformas,
de alguna herramienta. Entonces ahí prácticamente ahí nosotros fuimos elaborando nuestro modelo atómico. Ahí sí nosotros seríamos el autor, porque dedicamos tiempo, buscamos los elementos, dimos color, agregamos las notas, esos, en esas cuestiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice su compañera, bueno, nosotros le damos las instrucciones, ¿no? Pero sería cuestión de esperar, ¿no? La actualización del manual y que nos diga quién es a quién le corresponden los créditos, pero hasta el momento nos han dicho que es la inteligencia artificial. Y bueno, entonces, en esta semana, como ustedes saben, vamos a hacer la entrega de la actividad integradora número 5, número 6, las actividades formativas. Les recomiendo que no dejen actividades sin responder porque estas actividades también nos dan cierta puntuación. Hay dos encuestas que es importante que las respondan porque si no las respondemos no se va a habilitar la siguiente semana. Entonces, si hay personas que no han dado contestación a esta encuesta, sería bueno que atendieran este punto. Y bueno, los sigo invitando para que participemos en el foro aprendiendo. No sé si tengas dudas con respecto al desarrollo de las actividades, Verónica. No, asesor, ninguna. Nada más recordarles que en la actividad integradora número 5 recuerden el apartado que tiene que ver con las características y uso de los organismos unicelulares y pluricelulares. Esos apartados se tienen que citar, ¿sí? De hecho, las mismas instrucciones nos dicen. Busque imágenes de internet y colóquelas en las características. Y en el apartado de usos de los organismos nos dice que investiguemos organismos que tienen uso dentro de la medicina. Por eso esos apartados se tienen que citar. En el caso de la actividad integradora número 6, no hay necesidad de citar dentro de los apartados dentro de los puntos que vamos a desarrollar, pero sí al menos colocar un listado de referencia porque siempre nos apoyamos de algún recurso para fortalecer pues precisamente nuestras actividades, ¿no? Entonces, si no hay dudas, vamos a profundizar un poquito sobre los siguientes conceptos donde yo encuentro a veces confusiones acerca de estos temas, ¿no? Uno de estos son los bioelementos y las biomoléculas. Pareciera que son términos similares, ¿no? Pero miren, bio, si descomponemos a la palabra, vamos a encontrar lo siguiente, bio, elementos y biomoléculas. Entonces, no sé si nos puedes apoyar, Verónica. eh, ¿Qué serán los bioelementos y qué serán las biomoléculas? ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Cuál será ahí la diferencia entre estos dos conceptos que tenemos aquí, bioelementos y biomoléculas? Bueno, Parece, el elemento es el elemento en sí. Ay, ¿cómo? Es que las moléculas es lo que conforma el elemento, ¿no? ok, vamos bien, sí, muy bien. Entonces partamos de ahí. Dices que las moléculas son aquellas que están formadas de elementos, muy bien, exacto. ¿Y los elementos qué serán? Ya sería como todo el átomo completo, sería un elemento completo. Exacto, ¿verdad? Aquellos precisamente que están, que la unidad básica de la materia, ¿verdad? Que los podemos identificar en la tabla periódica como cualquiera que conocemos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cualquiera de esos. Muy bien, entonces ahí identificamos elementos y moléculas. Y si le agregamos bio, pues vamos a recordar un poquito cuando nuestro maestro de biología nos decía el concepto o la definición de biología. Biología, estudios o tratados de la vida. Entonces, si yo le pongo bio a una palabra, va a decir eh, elementos que forman o que dan origen a la vida, biomoléculas, moléculas que forman o que dan origen a la vida, ¿no? A un organismo vivo. A eso se refiere. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar a los bioelementos, vamos a hacer referencia a aquellos elementos que conforman a los organismos vivos.
En esta tabla periódica que les estoy mostrando aquí, tenemos precisamente iluminados a esos bioelementos. En color rojo, a este grupo se le conoce como elementos primarios. Luego le siguen los elementos secundarios que están en color morado. Y luego le siguen los siguientes elementos que están en color azul. Eh, ¿Cómo crees que se llamen estos, Verónica, los que están en color azul? ¿Cómo crees que se llamen? Ay, no sé. Elementos terciarios, no, no sé. Pudiera ser, ¿verdad? Siguiendo la lógica, en el color rojo primarios, morados secundarios y en azul los terciarios. Suena lógico, ¿no? Primarios, secundarios y terciarios. Muy bien. Pero en esta ocasión les vamos a denominar oligoelementos. Y oligoelementos significa que están en muy pequeñas cantidades dentro de los organismos, ¿sale? Entonces tenemos a estos tres grupos de bioelementos, ¿no? Aquellos que conforman a los organismos vivos. Y ahora, como dice su compañera, cuando yo combino estos elementos, pues me va a dar origen a las biomoléculas. Las biomoléculas se pueden dividir en dos grupos, las inorgánicas y las orgánicas. ¿Cuál es la diferencia aquí entre las inorgánicas y las orgánicas? ¿Te acuerdas lo que vimos en la actividad integradora 4, Verónica, sobre el inorgánicas y orgánicas? ¿Sí recuerdas un poquito de eso? Eso sí. Sí, Sí, lo recuerdo un poco. ¿me podrías decir al menos una diferencia? Bueno, las orgánicas son las que están en nuestro cuerpo, las que podemos consumir o las que consumimos diariamente. Ok, ¿el agua pudiera ser un compuesto orgánico? Bueno, según yo sí, pero aquí lo tiene inorgánico. Ajá, entonces ahí, ¿qué está pasando ahí? Porque el agua sí la consumimos diario, ¿verdad? No hay Ah, día que no tomemos agua. Entonces, vamos a ver, ahí yo te ayudo. Miren, una, un compuesto orgánico es aquel que va a tener principalmente como principal constituyente al carbono, ¿sale? Y debe de tener también hidrógeno. Esos son dos elementos esenciales para que se considere un compuesto orgánico. En el caso de los compuestos inorgánicos, carecen de carbono e hidrógeno, ¿sale? Entonces, esa va a ser la principal diferencia. Y vean, en las inorgánicas vamos a encontrar el agua. Precisamente el agua no tiene carbono. En el caso del dióxido de carbono, pues sí tiene carbono, pero no tiene hidrógeno. Recuerden que debe de existir esa parejita de carbono e hidrógeno. Y las sales minerales, pues esos definitivamente pues no tienen carbono. En el caso de las orgánicas vamos a encontrar los carbohidratos, lípidos, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. Todos estos compuestos tienen carbono e hidrógeno, ¿sale? Por eso se les considera como orgánicos. Y ahora, aquí, dependiendo del autor que consultemos, pues vamos a ir a encontrar estas biomoléculas orgánicas, así como lo manejan aquí, o algunos autores dicen que las biomoléculas solamente son carbono, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácido nucleico, cuatro nada más. Y esto va a depender del autor que nosotros estemos consultando. ¿Dudas? ¿Tienes dudas, Verónica, hasta aquí? no, asesor, ya entendí, gracias. Sí, vamos a realizar un ejercicio entonces para ver que nos haya quedado claro este apartado. Entonces, permíteme tantito. ¿Se visualiza lo que estoy
proyectando, perdón. Sí, asesor. Sí, ok. Vamos a completar este diagrama con base a la explicación que acabamos de dar hace un momento. Del lado derecho están las palabras que nosotros tenemos que añadir en este esquema. Yo te ayudo con la primera y tú me ayudas con el resto, ¿no? Eh, en el recuadro que está arriba, pues está en blanco y obviamente tenemos que agregar la palabra correspondiente, ¿no? Y dice debajo, ciencia que estudia la composición de los seres vivos. Bueno, entonces se refiere a una ciencia, ¿no? Proteína no es una ciencia, ácidos nucleicos tampoco, agua tampoco. Vamos desplazando para buscar una ciencia. Y miren, la única que está aquí es bioquímica. Entonces vamos a agregar a la bioquímica y vamos a decir, bioquímica es la ciencia que estudia la composición de los seres vivos. Y dice, los organismos vivos están formados precisamente de bioelementos, que estos se clasifican en primarios. Y ahora sí, ¿me ayudas, Verónica, por favor? Secundario Muy bien. y oligoelementos. Ok. Cuando combinamos estos bioelementos, pues nos dan origen a las biomoléculas. Y las biomoléculas se pueden dividir en dos grupos. ¿Me ayudas? Orgánicos e inorgánicos. Ajá. ¿Dónde coloco, dónde coloco a cada palabra? Orgánico al lado izquierdo y orgánico al lado derecho. Ok, me parece bien. Así, ¿verdad? Sí, así. Ujú. Ahora nos vamos en las inorgánicas. ¿Qué compuestos tendríamos que poner ahí? En las inorgánicas, agua, Ajá, sales minerales. ok. Y ya, ¿verdad? Porque abajo nos ponen oxígeno y el dióxido de carbono. Y obviamente en las orgánicas pues tendríamos que colocar lo que nos resta, ¿no? Proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Entonces echamos un nuevo vistazo y dime si hemos realizado el ejercicio correctamente. Yo digo que sí, así lo entendí yo. Ok, sí, está bien. Efectivamente, es correcto, ¿verdad? Entonces, nada más eh, recordatorio, biomoléculas se pueden dividir en dos grupos, ¿no? Inorgánicas, agua, sales minerales, oxígeno y dióxido de carbono. Dentro de las orgánicas están los glúcidos. Los glúcidos es lo mismo que carbohidratos o hidratos de carbonos. Dependiendo del autor, pues así los va a considerar, ¿no? Carbohidratos, glúcidos, hidratos de carbonos es lo mismo. Proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. ¿De acuerdo? Entonces, a mi parecer, creo que quedó claro este punto, salvo el caso de que tengas alguna duda, Verónica. No, asesor, ninguna. Muy bien. Entonces me voy a regresar a la presentación. Y ahora, bueno, ya identificamos a las biomoléculas. Ahora, pues las biomoléculas son indispensables para, primero, para los constituyentes de nuestro cuerpo, ¿no? Músculo, materia, todo lo que tenga que ver con materia, ¿no? Músculos, huesos, células, todo a eso se refiere. Pero también las biomoléculas tienen funciones, energéticas. Y a manera de ejemplo, me gustaría que conversáramos tantito acerca de estas biomoléculas, en qué tipo de alimentos los pudiéramos encontrar. Por ejemplo, los carbohidratos, ¿cómo en qué tipos de alimentos los encontramos? Los carbohidratos en las tortillas, Ajá, en las tortillas, muy bien. ¿En qué otro tipo de alimento? en el pan, la harina, Ok, muy bien. Ahí los podemos identificar fácilmente, ¿verdad? En el caso de los sí. lípidos, ¿en dónde los visualizamos? Ay, no, se me fue, no sé. A
ver, bueno, pues vamos a dejarlo pendiente. Ahora, eh, las proteínas, por ejemplo, a esas sí, ¿dónde las podemos identificar? Las proteínas en alimentos animales como pescado, carne. Ujú. Ok, muy bien. Regresémonos entonces a los lípidos. Los lípidos, ¿dónde los podemos identificar? Cuando voy a la taquería y le digo al taquero que no le ponga mucho aceite a mis tacos, Las grasas ajá, en las grasas, algún otro alimento que tenga grasa, serían que la manteca, el... ajá, en muchos derivados de animales, ¿verdad? Pero recuerda que también en las plantas podemos encontrar al aceite, ¿no? Aceite Y el aceite de girasol, de maíz, etcétera. de Entonces agua. podemos encontrar mucho alimentos con este tipo de biomoléculas que son los lípidos, ¿no? En el aguacate también podemos encontrar a los lípidos. Y ahora, en el caso de los ácidos nucleicos, ¿a esos en qué alimento los podemos encontrar? Ahora, los ácidos nucleicos, ¿o como en qué alimentos estarán? Ay, no. No se me viene a la mente tampoco, asesor. Una disculpa. Sí, no te preocupes. Este, los ácidos nucleicos no los vamos a encontrar tan fácilmente así como me mencionaste, ¿no? Los carbohidratos en el pan, en las tortillas, los aceites en las grasas, las carnes, Personas, asesor. no, las proteínas en las carnes, de esa forma, ¿no? Los ácidos Ah, nucleicos, ajá, ¿no son los que tenemos también en el estómago? los ácidos nucleicos, mm, Ajá, bueno, ¿no? los ácidos nucleicos se van a encontrar en el núcleo de la célula. En cualquier célula que nosotros tengamos, ahí van a estar. En cualquier célula, ¿eh? No importa si es animal, vegetal, etcétera, ahí van a estar. ¿Por qué están ahí? Porque los ácidos nucleicos tienen dos funciones específicas. Primero, almacenar y luego transferir la información genética. Nada más. Para eso se utilizan los ácidos nucleicos. ¿Sí? Ah, ok. Ujú. Sí. Para eso, para almacenar y transferir la información genética. Cuando, cuando yo sufro de una raspadura y y se eliminan una barrera de piel o una cierto grado de piel, pues obviamente va a eliminar células, ¿no? Y se necesita reparar ahí, es cuando las células se empiezan a dividir, precisamente es cuando la información genética almacenada ahí, pues se empieza a duplicar para que se generen nuevas células. Entonces, para eso sirven los ácidos nucleicos. Y no sé, Verónica, si tengas alguna idea acerca de las biomoléculas dentro de la dieta, no sé ¿qué me pudieras comentar acerca de las biomoléculas en la dieta? ¿O cómo utilizas tú las biomoléculas en tu dieta a diario? Bueno, en sí las biomoléculas son las orgánicas e inorgánicas, ¿no? Pues yo utilizo que es las inorgánicas como el agua diariamente. Las orgánicas, los carbohidratos no los consumo mucho, consumo más proteínas. Ok. El huevo, proteína. ¿Y los lípidos? También los aceites vegetales. Ujú. Ok, muy bien. Me parece bien eso, que los vayas identificando, ¿no? Tú mencionas por cuestiones personales o de salud, dices, ah, bueno, yo consumo menos carbohidratos, pero sí consumo más proteínas, ¿no? Y tal vez en,
menor cantidad los lípidos, ¿no? Pero sí, debemos de tener en consideración, este, de acuerdo de acuerdo a una dieta balanceada, se supone, entre comillas, porque esto depende de cada persona, ¿eh? Eh, deberíamos de estar consumiendo el 50% que corresponde a carbohidratos, el 30% que corresponde a proteínas y el 20% que corresponde a lípidos. Pero esto va a depender de cada persona, repito, y las necesidades energéticas que uno tenga. Por ejemplo, si yo soy conductor de una unidad móvil, por ejemplo, de un automóvil que me la paso sentado de 8 a 10 horas, pues no va a ser el mismo consumo energético que si yo fuera albañil, ¿verdad? Entonces ahí las demandas energéticas, o que si alguien está enfermo, o que si soy un deportista, no sé, etcétera, o que soy una persona adulta, pues las demandas energéticas van a ser diferentes y las necesidades son diferentes, ¿no? Pues esto va a depender de cada uno, pero sí tener en cuenta que las proporciones que deben de estar estos alimentos. Ok, bueno, entonces nos vamos con un último ejercicio. Vamos a dejar pendiente esto de los sistemas biológicos. Dentro de los sistemas biológicos, recuerden que, ¿qué es lo que hace que diferenciemos de algo que tiene vida y que no tiene vida? ¿Sabrás algo de esto, Verónica? ¿Qué es lo que nos hace diferente? Que yo pueda decir, ah, bueno, este tiene vida, este no tiene vida. Las células, Las células, ajá. A ver, si yo te pregunto, si yo te pusiera, no sé, a ver, un animalito y no sé, una roca, por ejemplo, si yo te digo, a ver, Verónica, encuentra las diferencias entre esto y dime quién tiene vida. no, pues todo, las moléculas, el organismo, los órganos, los tejidos, todo. Y la piedra, ¿qué tendrá de diferente que no tenga órganos, que no tenga tejidos? La roca es como un, ¿cómo se dice? Un compuesto químico, es que la roca no es un ser vivo, Ajá, ¿por qué? porque está formada de un compuesto, de compuestos químicos, ¿cómo, cómo lo digo? También nosotros, Verónica, estamos formados de compuestos químicos. Pero no, no es un compuesto químico, o sea, ¿cómo lo explico? A ver, yo te voy a Sí, es ayudar, algo así. te voy a ir Pues ayudando. ayúdeme porque Bueno, eh, los- hay compuestos en la tabla periódica que no son compuestos que tengan vida, ajá, recuerda formado que, de elementos químicos. ajá. Entonces, aquí lo que pudiéramos decir primero, que van a tener diferencias en su composición química, ¿no? Algunos sí van a tener compuestos orgánicos y los otros van a tener principalmente compuestos inorgánicos, ¿sale? Ahí esta sería la principal diferencia, ¿no? Su composición química. Algunos tienen compuestos orgánicos y otros van a tener compuestos inorgánicos. Ahí vamos bien. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas pudieran ser? Precisamente lo que estamos viendo en la actividad 5. En la actividad 5 nos piden colocar las características de los seres vivos y eso es lo que nos va a diferenciar entre aquello que tenga vida y que no tenga vida. Si yo soy capaz de reproducirme, si yo soy capaz de adaptarme, si tengo metabolismo, si tengo una adaptación. Esas características van a hacer que yo sea un organismo vivo o que no sea un organismo vivo. Este, cuando surgió lo de
de la pandemia de COVID-19, pues ahí los virus tuvieron un realce, ¿no? Y tantas películas que vimos y documentales y información abundante en las redes sociales, entonces ahí nosotros a veces consideramos que los virus sí tienen vida, pero en realidad los virus no se les conoce, no son organismos vivos o no se consideran organismos vivos porque viven entre el límite de aquello que tiene vida y que no tiene vida. ¿Sabrás por qué se le considera a los virus como seres que no tienen vida, Verónica? ¿Sabrás? Porque para tener vida tienen que estar, bueno, para desarrollarse tienen que estar en un ser vivo, ¿no? Ajá, necesitan de un huésped. Si no tienen un huésped, no tienen vida. Exacto, entonces no. Entonces por eso se le considera como, no se les considera como organismos vivos, ¿verdad? Porque no cumplen con esas características. Y de ahí podemos abundar más en las diferencias entre lo que tiene vida y que no tiene vida, pero lo elemental sería esto hasta el momento, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Eh, Ya no nos va a dar tiempo, pero sí sería importante que tomemos en cuenta que el método científico lo utiliza cualquier persona en su vida, que siempre quiera responder a un suceso o a un acontecimiento. Obviamente, para que se considere el uso del método científico, nosotros tenemos que seguir una serie de pasos. En esta serie de pasos, nosotros tenemos que primero qué es lo que voy a dar contestación, ¿no? O sea, yo estoy observando que está sucediendo este fenómeno y a partir de ahí yo me empiezo a formular qué es lo que está pasando, ¿no? Y de ahí digo, posiblemente se deba a esto, ¿no? Y yo empiezo a hacerme idea y dar la posible respuesta, pero esto también se tiene que estar probado mediante experimentación. Esta experimentación a mí me va a decir si sí o no es la respuesta que yo me había planteado anteriormente, para que yo pueda indicar, sí, efectivamente corresponde a lo que yo había dicho anteriormente, ¿no? Y entonces hay que seguir una serie de pasos para llegar a una conclusión, una observación, una formulación de preguntas, una posible respuesta, la experimentación, el análisis de los resultados y por último, para que yo pueda emitir una conclusión. Ahora, el método científico se debe si, si, por ejemplo, yo estoy estudiando un fenómeno y le comparto mis resultados a su compañera Verónica, bueno, puede decir Verónica, entonces voy a corroborar si efectivamente este es el resultado. Verónica puede seguir el mismo procedimiento y obviamente tendrá que llegar al mismo resultado que yo le haya comentado anteriormente. Si esto, si alguno de los dos nos da diferente resultado, es que por ahí alguien cometió un error, ¿no? O nos saltamos un paso o no tuvimos en consideración las mismas condiciones de estudios. Entonces el método científico se puede repetir. Por eso el conocimiento científico está bien experimentado y bien fundamentado. Es algo que ya se ha probado constantemente, ¿no? Y se ha generado precisamente todo lo que hemos estudiando es algo que se ha estado reafirmando día tras día, mediante el uso del método científico. Y con eso generamos el conocimiento científico, precisamente el que estamos estudiando nosotros, ¿no? Entonces, ¿quiénes utilizan el método científico? Toda aquella persona que tenga una inquietud. No sé si tengas duda, Verónica, hasta aquí. No, asesor, ninguna, gracias. Ok. Bueno, entonces aquí yo traigo traigo unos ejercicios para todos, sobre todo aquellas personas que todavía tenemos dificultad en cómo referenciar y cómo citar. En el caso de su compañera, pues ha mostrado un buen avance, entonces ahí no tenemos tantas dificultades en ese punto, pero hay compañeritos que todavía nos hace falta trabajar en ese aspecto, ¿no? Este, el manual es muy intuitivo porque si me dice, oye, si estás trabajando en un video de YouTube y estás obteniendo información de ahí, el formato de acuerdo al manual nos dice, entonces el autor tendrá que ir primero, luego colocar la fecha de publicación del video, el título del video, indicar
indicar que es un video dentro de Corchete, la plataforma de donde se está obteniendo y el enlace, ¿no? Este es el recurso porque el de los videos de YouTube son los que utilizamos constantemente. Bueno, si fuera un software o algo así, nos dice también que de acuerdo al formato tendría que ser este que está aquí, ¿no? El autor, la fecha, la aplicación y el enlace, ¿no? Vean que es muy fácil referenciar dependiendo al recurso que nosotros estemos utilizando. También, si es un recurso de plataforma, ya sea una infografía o un score, pues esta sería la estructura para nuestra referencia, ¿no? Eh, el autor, obviamente, como es recurso de plataforma, tendría que ser Prepalina C, la fecha, el título, el formato entre corchete, el número de módulo, nombre del módulo y por último la leyenda de plataforma de aprendizaje. No es necesario colocar enlaces para este apartado. Si es una página web o un artículo en internet, como tendrá que ser aquí, tenemos que colocar al autor, la fecha, el título, el sitio web y el enlace, ¿no? De esa manera. También podemos utilizar elementos del foro que nosotros estemos consultando. Y aquí también el autor tendrá que ser Prepalina Set, el tipo de foro, el título, número de módulo, nombre del módulo y por último la leyenda de plataforma de aprendizaje. Básicamente ahí nos está diciendo qué es lo que tenemos que añadir. Entonces sería muy bueno que revisaran con más tiempo el manual para que identifiquen cómo citar y cómo referenciar. En el caso de las imágenes, miren, recuerden, dice va a haber con descripción o sin descripción. En el caso de sin descripción, solamente dice nota, punto retomado del autor y el año. Cuando yo lo doy con descripción, le puedo poner nota, mariposa monarca posando en una flor, retomado del autor y el año. Les he comentado que podemos enumerar las figuras. Por ejemplo, aquí nos pone figura uno, mariposa monarca, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente figura tendrá que ser la 2, en la que le sigue tendrá que ser la 3, obviamente acompañada de su cita, ¿no? Y ahora, en el caso de la actividad 5 se presta para que yo pueda agregar fotografías o imágenes propias que sean de mi autoría. Eh, Verónica, ¿sería necesario citar esas imágenes? Sí, asesor. ¿Y cuál sería la cita? Y es creada por mí, sería mi apellido y el año en el que la creé, que es 2025, y ya en las referencias poner mi apellido, la inicial de mi nombre, el año, sí, el año, y dónde es donde creamos la imagen. Ok, me parece bien así, pero fíjate que en el manual nos dice que cuando son elaboraciones propias, tenemos que acompañarla de la siguiente leyenda, nota, punto, elaboración propia. Y ya se entiende que esa imagen te corresponde a ti, Verónica, que es de tu autoría. ¿Sale? Las vamos a acompañar así, de acuerdo al manual, ¿eh? Pero obviamente es congruente lo que dices, ¿no? Si es de mi autoría, pues tendría que estar citado de esa forma, siguiendo el ejemplo anterior, ¿no? Sí, pero en esta ocasión vamos a colocarlo así, nota, punto, elaboración propia, y ya se entiende que corresponde a tu autoría. Ah, muy bien. Sí, y miren, también las imágenes se pueden referenciar. Aquí nos viene el formato, ¿no? El nombre del autor, la fecha, el título, descripción del material, entre corchete, pues si es una foto, si es una imagen, si es una pintura, la ubicación y el enlace, ¿no? Entonces las imágenes también se pueden referenciar. Bueno, dependiendo del recurso, pues es importante que nosotros los identifiquemos dentro del manual para que tengamos en cuenta cómo vamos a trabajarlos en la citación y en la referenciación, ¿no? Por último, una vez que ya hayamos trabajado nuestras referencias, pues recuerden que también tiene un formato específico del listado. Dice, la sección de referencias empieza en una nueva página, ¿no? Si yo termino mi actividad en 3
Bueno, si yo termino mi actividad en 3 páginas y media, en la cuarta página tendrá que colocar mi listado de referencias. Este, dice que el título para este apartado debe decir referencias en letras negritas y colocarse de manera centrada. Y bueno, las referencias deben de estar en orden alfabético dependiendo del nombre del autor. Y las referencias deben de estar con un estilo de sangría de acuerdo a este formato que nos menciona aquí. Y por último, dice el tamaño de letra de la sección de referencia debe de ser del mismo del resto del documento, o sea, no mayor a 12 puntos, ¿no? Y con eso culminaríamos nuestra actividad para hacer las entregas correspondientes. Y bueno, a manera de resumen, ya vimos algunos conceptos donde yo considero que hace falta tenerlos presentes porque luego hay confusión, ¿no? A veces nos queda duda entre qué es un compuesto orgánico y qué es un compuesto inorgánico, pero creo que aquí con Verónica lo, los ejemplos dados pues quedaron claros, ¿no? Y también vimos qué son los bioelementos, biomoléculas y cuáles son las características que diferencian a los organismos vivos de los no vivos y también las biomoléculas, ¿no? En qué alimentos y la importancia de su consumo dentro de la dieta, ¿no? No sé si tengas dudas o comentarios relacionados a lo que el día de hoy, Verónica. Entonces, asesor, en esta actividad 6 no necesitamos referenciar, digo, perdón, citar. Ajá, Referenciar. no habría necesidad, ¿no? Yo digo no habría necesidad, pero ya quedaría a criterio de ustedes. Si consideran que hay necesidad de citar, no hay problema, se puede citar, no se les penaliza por eso, ¿no? Pero quedaría libre ahí ya, dependiendo de ustedes, ¿no? Pero sí, su listado de referencia, pues yo les recomiendo que ese sí no falte. Muy bien. Sí, porque dice con tus propias palabras, pero en sí sería parafrasear porque en sí no sabemos tanta información si no leemos algo. Ok. Ujú. Sí, sí, ya quedaría libre ahí, ¿no? Sí, y efectivamente, como lo mencionas, ¿no? Dice con tus propias palabras, ¿no? Y eso da de entender, pues, que yo pueda parafrasear o con el conocimiento que ya tengo, ¿no? Por ejemplo, ahí donde dice diferencias entre alimentación y nutrición, este, pues en ocasiones creemos que esos dos conceptos son sinónimos, pero ya cuando ustedes revisan los recursos, no son sinónimos, ¿verdad? Son dos procesos totalmente diferentes, pero que sirven para algo, ¿no? Tienen un objetivo específico, ¿no? Son complementarios, ¿no? Ah, muy bien, asesor, muchas gracias. Mm, eh, y también ahorita estoy recordando en la cadena alimenticia luego hay compañeritos que colocan imágenes, ¿no? Para hacerlo más ilustrativo, ¿no? Cómo funciona la red trófica, ¿no? Entonces estas imágenes sí se tendrán que citar. Ah, muy bien. Entonces, no es obligatorio, ¿verdad? Poner imágenes. No, no, no es obligatorio. Ya ahí queda de ustedes, ¿no? Hay compañeritos, repito, que colocan imágenes para hacerlo más ilustrativo, ¿no? Para también entender un poquito más lo de la cadena alimenticia, ¿no? Y de hecho ahí me lo explica, ¿no? Bueno, el pasto es un organismo autótrofo, el grillo se come al pasto y la ave se come al grillo y ahí me van describiendo la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, eso es de manera ilustrativa, pues está bien, ¿no? Pero y esto ya quedaría a criterio de cada quien. No se les, no es obligatorio hacer esto, ¿eh? Ok, asesor, gracias. Ok. Pues no sé si tengas alguna otra duda, comentario, Verónica. No, ninguna, muchas gracias. Muy Cuando lo bien. explica me queda claro, porque la verdad no sé muchas cosas, ya se me olvidaron muchas de la secundaria. Sí, entiendo. Sí, claro que sí. Pero bueno, aquí estamos para eso. Bueno, nada más les recuerdo que tenemos hasta el día domingo para hacer las entregas de las actividades. Les sugiero no dejar actividades sin responder porque estas actividades nos dan cierta puntuación que nos van a ser elementales para poder acreditar el módulo de manera satisfactoria. También les recuerdo sobre las encuestas que tenemos ahí que tienen que responder, porque si no, se nos va a habilitar la semana siguiente. Bueno, si no hubiera ningún comentario o ninguna otra duda, yo me despido y nos vemos en la siguiente emisión. Que pases bonita
tarde noche ya, Verónica, y nos vemos en el siguiente espacio abierto del próximo día miércoles. Gracias, asesor, igualmente. Bendiciones. Bye. Fíjate, hasta luego.